en nuestro siguiente video vamos a hablar de motor, pero en este caso vamos a hablar de las condiciones de trabajo, cómo se le está sometiendo, si realmente lo estamos trabajando correctamente. Recordemos que en unos videos anteriores yo he hablado de los temas con respecto a que el motor que se está trabajando de cierta forma desde el mismo voltaje en una escala muy baja. En este caso este motor está trabajando a 36 voltios, esta es la controladora. Bueno, enfoquemos acá a ver si lo alcanzamos a ver, creería que sí. Este es el voltaje, dice que un rango de 42 voltios, aquí dice 42, y analicemos los amperios y por acá nos indica que es dice que es de 18 amperios. Esto es una controladora pequeña, línea económica. Una controladora así de esta condición sería más viable o más, como lo digo yo, más útil por ahí por una patineta, pero no por un motor de estos, porque esto ya es una situación que se le va a aplicar más exigencia. Vemos el motor, miremos cómo está de comprometido y vemos por acá un detalle. Aquí vemos que tiene un sensor adicional, por acá tiene un sensor, otro sensor y otro sensor, o sea hay 4 sensores, y como podemos ver hay una línea que está marcada como blanco. Ya vamos a hacer referencia a esto. Acá hay una línea que está, porque los otros dos son pues positivo y negativo, y por acá vemos en donde pues se estarían distribuyendo los colores. Por ejemplo, aquí alcanzamos a ver el amarillo, el azul, el verde está ahí al lado. Ya los otros son de las líneas de carga, pero entonces vamos a soltar la plaqueta para hacer unos detalles más, y pues es como para aclarar acá estos temas. Bueno, aquí lo retiramos la plaqueta de los sensores, aunque no nos lo está permitiendo. No, porque es que ya, bueno, vemos el embobinado al correrlo. Podemos ver todo alrededor negro totalmente. Ahorita vamos a desarmarlo, ya le quitamos esto, ya le quitamos esto. Entonces para eso tenemos que separar acá, quitamos este piñón detrás de de transmisión de fuerza y acoplamiento, y ahí sí podríamos quitar, como quien dice, el rotor. El rotor es ahí lo giramos, pero antes de avanzar queremos resaltar esta línea de motores. Aunque son muy bonitos y todo, este sistema de conexión que vemos acá, que es lo que trae, está más diseñado y desarrollado, es como para dar de cierta forma una, ¿cómo le explico? Un orden estético, como para no tener eso robusto. Pero estos sistemas suelen calentarse. Yo por acá tengo, sí, aquí tengo uno. Este es para hacer pruebas. Este es precisamente para hacer pruebas. Ahí ya quedó encajado. Entonces aquí ya yo podría hacer las verificaciones del caso cuando yo hago el trabajo de que el motor está debidamente. Aquí vemos la conexión y estos son los cables, obviamente las cargas y los cables de los sensores. Esto está diseñado así, es con el propósito de que al momento en que se va a extraer la tuerca, el cable pueda salir
pero suele ocurrir que esto se daña con facilidad. No hay como este sistema de conexión. Aquí no se presenta ese problema. Entonces, ¿qué está pasando con este motor? Ahí hay una evidencia clara y créanme señores que el motor ha dado lo que se le ha permitido. Al respecto de este sensor que está aquí, algunos dirán, y hasta yo creería, no, mire, tiene 5 líneas perdón, tiene 4, sí, tiene las 6 líneas de cable, perdón. Eso es un sensor de temperatura. Pero señores, les digo una cosa, este sensor no es de temperatura. Este es un sensor para medir la velocidad. Situación que pues en sí se estaría desaprovechando en razón de que para mí es más importante tener un control de temperatura en el motor que tener un registro de velocidad, para mí. ¿Por qué? Porque es que el control de velocidad no me va a dar una seguridad, porque para saber que de todas formas este sistema, y más en el caso de que esté a los 36 voltios, si es porque vamos trabajando solamente con el sistema eléctrico, esto no va a alcanzar ni siquiera los 50 kilómetros de velocidad. Entonces, en ese orden, ¿de qué se afana uno? Es a lo que yo voy. Mientras que cuando el motor se le someta a esfuerzo, sí se puede llegar a dar las condiciones en donde si no se le hace el respectivo control de protección, esto es lo que va a pasar. Y es el mismo ejemplo de lo que yo digo, que es la importancia de tener en cuenta hasta qué condiciones realmente podemos trabajar un motor de esto. Esto es para transportar una sola persona, esto no es para estar echando peso ahí, porque si realmente le vamos a echar un poco de peso, señores, mejor suspendamos el motor y trabajemos solamente mecánicamente, o sea, la fuerza humana, y no trabajar, porque esto es lo que va a pasar, y es lamentable. Entonces vamos a desarmar esto, vamos a quitarle el rotor, vamos a abrirlo para dejar las bobinas solas, vamos a verificar cuánto trae de embobinado, y vamos a embobinarlo y lo vamos a ver ya recuperado. Estos motorcitos tienen fuerza, el hecho es aprovecharlos para la capacidad que son. No aprovecharlos en la capacidad que son, lamentablemente es un desaprovechamiento muy grande, y lo que se pierde es mucho. Entonces, señores, vamos a proceder a desarmarlo y ya regresamos. Así ya tenemos el motor, como lo podemos ver, desarmado. Claramente cómo se veía, cómo quedó de afectado este acrílico. Ahí lo mostramos, queremos que la cámara lo capte. Por el otro lado, bastante comprometido en donde hubo el exceso de esfuerzo. Si movemos, pero hay un detalle más, aunque también vemos la plaqueta de los sensores, cómo se alcanzó a comprometer. Aquí vemos el otro extremo, por el esfuerzo al que se sobrellevó, al que se sometió, o sea, se le hizo demasiado. Eso es como querer pretender, en este caso, un buque que tenga capacidad para cargar, en un ejemplo, 100.000 toneladas y le agreguen el equivalente de 3 veces más la carga, entonces en este caso 300.000 toneladas, pues ese buque se va a hundir, así de hecho. Entonces, pero tiene un defecto más,
vamos a ver si lo alcanzamos a mostrar. Enfoquemos la cámara, concentremos en este punto y esperemos. Entonces miren el juego que tiene el eje, es decir, hay un juego en esto, en donde está la cuña, pero vamos para eso. Bueno, si lo pongo acá se vería más. Ahí esto está ajustado y aquí ya vamos a ver el movimiento. Mire, ese es el juego que tiene. Esto no se está moviendo, para esto está ajustado. Ahí está debidamente ajustado el eje, por lo cual ese eje no tiene por qué moverse. Esto no se mueve, pero como podemos ver hay un movimiento bastante. Eso toca rectificarlo, obviamente, trabajo adicional. Aún así vamos a mostrar un ejemplo de lo que es los motores. Se supone que este motor estaría denominado como 350 vatios. Estos están por debajo de los 250 vatios, pero quiero mostrar la diferencia en tamaño. Cabe dentro del otro. Adicional a eso, que es el que vimos desde un principio, que pues este no lo mostramos, los imanes, como podemos ver, están sueltos. Mire, ya se movieron, entonces estos imanes toca terminar de soltarlos y volverlos a pegar. Por acá tenemos y tenemos estos que están corridos, mire, como para tener en cuenta. Vamos a mirar la diferencia de estator entre estos dos. Una diferencia bastante notable en cuanto a proporciones por tamaño. Ponemos acá los dos. Este más grande, este más pequeño. Tienen la misma cantidad de ranuras, tienen la misma cantidad de imanes, pero claro está que las medidas son diferentes. Aún así, pero para eso vamos a utilizar esta herramienta para tener más claros. Aún así, miremos el tamaño de la ranura. Este tiene un ancho de 17-29. Por acá está. Ahora miremos este. Ahí vimos una diferencia clara. Esa diferencia, ¿en dónde se va a ver reflejada? En la potencia. No nos va a proveer la misma capacidad de aquel, a pesar de que este tiene también unas situaciones con respecto al diseño, y es que sí los tiene, pensé que no. Pensé que no tenía las ranuras para los sensores, pero sí, acá las veo. No las había visto. 1, 2. Está tal vez tapada. Pero en sí, este es un motor que le entró agua. Como vemos, aquí hay suficiente evidencia. Cómo está el rotor, los imanes.
Aquí ya está totalmente separado, listo para comenzar a hacer el mantenimiento. Lo giramos y prácticamente está comprometido. Esto también está lo mismo. Si lo giramos, miremos esto. Entonces, este es un motor que sí o sí requiere mantenimiento, eso es lo que vamos a hacer. Aparte de eso, toca cambiar el cable, miremoslo acá. Está prácticamente afectado. Entonces, es muy importante recordar que con este principio que yo estoy mostrando, y esa es quizás la más cuestionable de las situaciones que ocurren a simple hecho, ¿será que este motor se le podría catalogar como 350 como en el caso de este que así está? Para el caso de este motor, según descripciones, es de 350 vatios y este lo están catalogando lo mismo, así lo indica en la tapa, 350 vatios. Entonces, es más que claro que al mostrarlos los dos, evidentemente hay unas razones que nos llevan a demostrar que no siempre lo que dice es lo que está, porque es que este antes al contrario está más reducido y el espacio que está acá, ahora que lo desarmemos, vamos a ver que este espacio de ranura es todavía mucho menos que lo que hay acá, o sea que la cantidad de cables que le caben menos, por lógica. Y obviamente así mismo pasa con los imanes. Entonces es muy importante tener en cuenta eso para no caer en el error y insistir en que quizás sea lo que está describiendo, porque no lo va a hacer. Eso como para tenerlo en cuenta. Entonces vamos a desarmar este para mirarlo también. Entonces, en esas condiciones, claro, alterar el motor, que aumentarle el calibre, que le voy a aumentar, disminuir vueltas, pues claro, señor, que hay una diferencia y hay un factor de condiciones de diseño y de trabajo que sí afectan. En estos no aplica así, no quiero decir que no aplica así. Recordemos que esos motores tienen internamente un sistema de rotor que, si mal no recuerdo, se le llama sistema de rotor o motor por tipo jaulilla, creo que es que se llama, si lo recuerdo bien. Y eso es un sistema que está conformado también incluso con láminas de acero al silicio y tiene aluminio para fijarlos. Es un sistema totalmente diferente y ese sistema, a medida que recibe la carga, ese es el que va persiguiendo las señales. Entonces con eso él gira y eso hay que mantenerlo. Y es más, esos motores son fijos por RPM, es decir, 1700 o 1500, 3700, así por el estilo, pero es por la condición de diseño. Bueno, señores, vamos a continuar con el video, vamos a armarlo y ya regresamos con más detalles. Bueno, como ejemplo del caso, aquí vamos a hacerle un pequeño ajuste. Sí, ahí, y ya vemos que el estator, lo que es el núcleo, o donde está el ranurado, con respecto a la fijación en el eje, ya no hay movimiento. ¿Qué se hizo? Claro, se rectificó internamente. Se rectificó internamente, se le hizo corrección de la cuña, se rectificó internamente y se hizo corrección de la cuña, se cambió la cuña, que eso es un material altamente acero templado. Lo mismo ocurre con el eje. Hemos hecho las correcciones del caso. Es curioso que pues realmente para la fuerza que maneja este motorcito haya pasado esa situación. Esto es un motor que, a pesar de su diseño, como podemos ver, internamente es aluminio. Es un motor que en cuanto a su diseño está muy bien. Pero entonces también tenemos que hacerle el trabajo acá en cuanto a la parte de los imanes. Estos imanes, los que ya están salidos, que es los que moví yo para mostrar, estos toca volverlos a pegar
al igual que este, estamos pendientes por eso. Y ahí sí ya procedemos a armar el motor como un todo. Entonces vamos a armarlo, vamos a embobinar, luego pasaríamos el cable nuevamente y pues quedaría listo para su nuevamente uso. Pero antes de terminar, quiero mostrar un detalle. Sí, por acá los tengo. En este ejemplo que voy a poner, lamentablemente hay personas que a veces se ponen a decir cosas, no sé, bueno, a hacer comentarios. Creería yo que perdidos de la realidad en cuanto a esto. Y hay una situación que es muy, ¿cómo le digo yo? Es muy relevante tener en cuenta. Un título no hace la experiencia ni las capacidades laborales a la persona. Hay personas que no tienen ningún título y se dedican por sí mismos a prepararse y lo logran sin necesidad de tener ese título. Como también ocurre, han habido personas que se lo proponen y aprenden idiomas sin necesidad de ir, por decirlo así, a una academia o a un lugar de formación. Han habido comentarios acerca de los motores y cosas así, donde hablan de que es que los motores o que las motos que vienen de China, que fueron fabricadas con unas matemáticas que yo no sé de dónde las sacan, que es mejor dejarlas así. Entonces, en esos ejemplos, valga la redundancia, si un motor que claramente es 2000 vatios y no tiene fuerza para subir un terreno de inclinación de al menos 10 grados, ya por lo menos, y aún con solamente la persona que va manejando y se le siente la disminución drástica, entonces eso está bien. Y yo lo he informado en otros videos. El 90% o más porcentaje de los vehículos 100% hechos en el caso de las motos están acondicionados en unas condiciones muy desproporcionadas en cuanto a la realidad. Sí, el motor realmente puede proporcionar esa fuerza, pero no quiere decir de que esa sea la fuerza, porque entonces en ese hecho, si un motor de 2000 vatios no está en la capacidad de dar condiciones eficientes en terrenos de exigencia, con todo respeto, la movilidad eléctrica no tiene sentido. No tiene sentido ir a comprarse un motor ya de 2000 vatios y no esté en las capacidades claras de fuerza e incluso velocidad, que debería alcanzar los 100 kilómetros de velocidad, pero debería perfectamente ya un terreno de 10 grados e incluso 15 grados perfectamente movilizarse, de arrancar y transportar ya a las dos personas, es decir, un peso de más de 100 kilogramos, eso es correcto, pero si eso no es así, hay que acondicionarlo, pero no me parece bien lo que algunos dicen que no, que es que toca dejarlos así, que porque eso no se logra, y ante esto pues simplemente quiero aclarar dos puntos. Una cosa es cambiar de controladora, otra cosa es embobinar el motor. Son dos cosas totalmente diferentes, señores. Uno puede cambiarle el motor a un sistema, pero realmente aún así no se le estaría aprovechando la totalidad de la potencia. Para eso se requiere y entonces determinar, mirar, verificar, reconocer que efectivamente todavía se le puede agregar más hilos. Aquí han llegado motores que escasamente se les puede agregar 5 hilos de más. O sea, ya vienen casi a su totalidad. Como han habido motores que les cabe, un ejemplo, 30 hilos. Antes de continuar voy a terminar con esto porque si no entonces después se me pasa y ya continúo con lo de los hilos. Miremos estos dos hilos. Voy a ponerlos acá. Y espero que se pueda reconocer que hay un hilo más delgado que el otro. Espero que se pueda reconocer. Sin embargo, quiero hacer aclaración. Este de acá arriba
es el más delgado y este es el más grueso. Voy a ver si con un ejemplo sencillo puedo hacer el ejemplo. Voy a tratar de doblarlo, aquí lo estoy cogiendo duro. Miremos cómo se dobla este con facilidad, vea. Se dobla con facilidad. Ahora voy a doblar el otro. Mire. Voy a cogerlos por la parte de atrás y miremos lo que se dobló. Hubo más dificultad para doblar este que este. Mire. Entonces, aquí han habido motores que llegan, que por ejemplo en el ranurado se les puede caber 30 hilos y resulta que tienen 20 o menos. No voy a explicar a qué detalle porque aquí no se trata de enseñar esa situación, eso ya sería en otros videos o en otras alternativas. La pregunta mía es, para esas personas que hablan de matemáticas y están tan seguros de que a esas simples matemáticas que ellos tienen todas las razones de justificarlo, si en esos casos se puede aplicar. O sea, ¿será correcto hablar de potencia en un motor de estos sin tener claro cuántos hilos tiene interno? Pero hay otro detalle más importante. Hay unos motores muy comunes, hay unos motores, como lo explico yo, son muy sí, por decirlo así, es la línea de motor más usual en la movilidad eléctrica y aplica más que todo para los motores de 12 pulgadas. Resulta que como todo esto viene evolucionando, todo esto viene de cómo le digo yo, avanzando, vienen mejorando los sistemas, cosas así por el estilo. Los primeros motores que fabricaron en estos, tan pronto, como le digo yo, en el diseño que hicieron y lograron que trabajaran, en poco tiempo de una vez los implementaron y comenzaron su uso. Pero resulta que surgieron otras empresas fabricando motores y esas empresas que surgieron encontraron que en esas líneas de motores habían una deficiencia en los imanes. Entonces, ¿qué hizo esa empresa? Pues eso lo mejoró, sacaron también los motores y lo mejoraron. ¿A qué voy? Hay unas motos en Colombia que se llaman Trotter y antiguamente se comenzaron, inicialmente cuando salieron se comenzaron a llamar G1. También las tienen otras más comunes aquí en Colombia, que esa, pues lo digo en el nombre de acá, pero la gente puede buscar y con eso lo ubica. Ah, está el moto. Entonces pueden localizar, como por ejemplo, a qué línea voy de referencia para localizar el motor, si es o no es de los que les compete. Luego salieron también otras líneas de moto aquí en Colombia, les llaman Maxi Scooter, cosas así. Y también otra línea que se llama aquí en Colombia las famosas Avanti. Y hay otras que, bueno, no lo recuerdo. Yo no voy a mostrarlas, no voy a colocar fotos porque eso sería yo ponerme a hacer publicidad, pero no, de eso no se trata. Entonces resulta que las nuevas motos que vienen con esa línea de motor de 12 pulgadas, que son desde los 2000 vatios, pero que los primeros venían con motores 2000, pero resulta que esos motores en sí no son 2000, esos motores realmente son 3000 vatios. Y resulta que esas líneas que venían primero venían a 48 imanes. Y resulta que esas motos, por cuestión del número de imanes a medida que él va a trabajar, esas distancias de los imanes, a pesar de que sí proporciona los 120 grados electrónicos o eléctricos, el motor no trabaja bien y se comienza a generar una pequeña desincronización entre la señal que recibe la controladora por el sensor cuando el imán se gira, o sea cuando gira el rotor, con respecto a la carga hacia la bobina. Entonces los otros fabricantes encontraron esa situación y la corrigieron.
Pero resulta que para ese tipo de motor no se debía haber empleado 48 imanes, se debía haber empleado 60 imanes. Esa línea de motor es como quien dice la competencia de los motores, que en sí ese es el ranurado para los supermotores. ¿Cuál es el ranurado para el supermotor? El ranurado que viene para 7 bobinas por línea o por fase. El motor que les estaba mencionando en principio, ese es un motor para 6 bobinas por fase. Aquí en Colombia yo ya lo he dicho, incluso hace poco yo le embobiné un motor, o ya hace ratico, a una empresa en Bogotá. Ellos están trayendo buenas líneas y en cierta forma han escuchado mis recomendaciones. El nombre de esa empresa empieza con I. Resulta que yo le embobiné el motor, se le envió un video y le dije a uno de las personas que me atiende, mire, eviten adquirir motores porque esos ya están descontinuados, resulta que son unas líneas que les quedan y que pues tratan de allá sacarlas, pero no les cambian los imanes, que es el chicharroncito. Entonces yo le dije a ellos, antes de traer las motos, si a ustedes les están ofreciendo motos nuevas con motores, y usted pregúntele si es el caso que le abra, y si no que se vayan a un contrato de venta, que si son motores de 48 imanes, no, con esos motores no, por favor, aquí me los mandan a embobinar. Resulta que esos motores, el 90% de esos motores que vienen con 48 imanes, que son 6 bobinas por línea, tienen un problema bastante grave en los imanes, y medio se calientan y ya esos imanes quedan casi fuera. Y de ahí para allá se comienza a generar un problema con el motor. A pesar de que el motor no se haya fundido, no haya fallado por sobrecalentamiento, esos motores tienen ese desfase, y ese desfase, así sea nuevo, ellos fallan. La única forma de que esos motores trabajen debidamente es con controladoras de onda cuadrada, y las controladoras de onda cuadrada ya no hay nuevas. La única marca que más los produjo fue Kelly y otra marca que se llama Yuyanqui, pero Kelly ya desistió de esas líneas, sacó unas líneas bastante potentes y sí, pues madre, ponen a correr esos motores. Esas líneas de controladoras no hacen lectura de motor, es decir, posicionamiento de los sensores. Entonces el motor trabaja, no importa, no pasa nada, el motor va a trabajar bien, incluso no lo esfuerza, no lo sobrecalienta, porque no hay tanta necesidad de esa sincronización tan exacta como ya lo hacen la onda sinoidal, y más en el caso de las nuevas. Entonces, a mí me envían del motor y yo les hago las recomendaciones. Ese motor, mejor dicho, si puede cámbienle los imanes, yo con mucho gusto se los traigo. Pues con esas controladoras, esos problemas, con esos motores, y resulta que en ese momento o en ese trabajo, después me llaman a que les brindara asesoría, que les corrigiera, que mire, que es que ya lo puse, que es que ya lo sincronicé, que es que ya le hice lectura con la controladora, y yo apenas los escucho y me tapo la voz, me quedo pensando, les envío un video y les hago unas aclaraciones, pero me llaman a preguntarme lo mismo. Entonces, ¿cómo se los digo? Entonces a mí no me queda de otra que cuando van a mandar a embobinar un motor, simplemente preguntarle de cuántos polos de imanes es y cuántas bobinas por línea, es decir, por fase. Que es de 6 bobinas, un total de 18 bobinas y tiene 48 imanes, no se lo embobino. Prefiero decirles que no. Yo se lo puedo embobinar, pero para que me estén llamando a hacerme perder tiempo, mejor no. Prefiero no. Tengo trabajos acá que no me van a hacer perder ese tiempo, que después tengo que dedicarles tiempo en asesoría. ¿Pero de qué? Si ya se los he dicho. Entonces resulta que esa línea de motor, como es el ejemplo de lo que estaba hablando del señor que dice y habla de matemáticas y que no, que es que los motores son mejores así como vienen. Y entonces en ese caso, ¿qué? A mí me gustaría escuchar por parte de esa persona qué condiciones o qué recomendaciones da para aplicar en ese caso, y ojalá que me las permita para yo asesorar a la gente. Pero con todo respeto, si no está plenamente informado, no hagan comentarios, porque esos comentarios de cierta forma pueden
comprometer el trabajo de todos los que prestamos el servicio, en vista de que uno va a dar una asesoría y entonces se va a tener en muchas ocasiones mejor respaldo o mejor claridad de lo que está diciendo esa persona, y resulta que esa persona está desinformada, no está al tanto. Entonces resulta que si este es el motor, pongo el ejemplo, si este fuera el motor de 48 imanes y resulta que yo le cambio los imanes, pero obviamente los imanes ahora hay otra situación que, bueno, ya lo aclaro. Ahora resulta que si yo le cambio los imanes y le coloco no 48 sino 60 imanes que le quepan ahí, el motor cambia exponencialmente. Y hay otra situación, que para eso sí me tocaría buscar la tabla de fórmula. Resulta que la tabla de fórmula es una tabla de composiciones, son como 10 componentes. Entonces resulta que este es el imán y están los componentes. Digamos que hasta ahí. Entonces resulta que si tomo este material y se lo inserto, y le inserto, digamos, de acuerdo a lo que se le indique a la fábrica, dependiendo de las composiciones con el cual se va a armar este dispositivo, el nivel de potencia va a variar. Y así va a ser la exposición o la respuesta, perdón, la exposición y la capacidad de él para soportar la temperatura. Entonces, a medida que uno le agregue, entonces puede ser que ya este sea menor, puede ser que el otro ya sea superior. Ahora yo me pregunto con respecto a esto, esa persona que está dando esa información con respecto a los motores y eso, me gustaría que me regale una fórmula manejando esto. Yo puedo mostrar, de pronto más adelante, si se puede, la tabla de fórmulas y la muestro. Me gustaría que esa persona me dé una explicación manejando estas tablas con respecto a cómo vienen los motores, si en eso él puede darnos esa aclaración. Señores, en los motores de imanes, las respuestas de potencia son extremadamente eficientes y por eso es que se habla que la eficiencia de estos motores está por encima del 90%. Por eso, por los imanes, por el embobinado. Entonces no nos pongamos a desinformar cuando parece que no tenemos claro. Tiene la mente, con todo respeto, esa persona que dice eso, tiene en la mente la situación clara e informe detallado de lo que es el comportamiento de un motor asíncrono o motor asíncrono, bueno, no recuerdo el nombre bien del otro. Son dos líneas de motores, como también el caso del motor universal, que es un motor que trabaja con cualquier tipo de voltaje, perdón, de tipo de fuente de energía, tanto AC como DC. Sí, eso que él está diciendo aplica para esos motores, pero déjeme recordarle que en el caso de los otros motores, ellos sí están conformados tanto como para una frecuencia, pero hay un detalle más, y es que esos motores en su mayoría, dependiendo del tipo de voltaje, trabajan con un capacitor o arrancador, que es el que se encarga de impulsar el movimiento con otra bobina, y tan pronto eso él desplaza, él se apaga y quedan funcionando las bobinas de esfuerzo. O sea, ellos tienen bobinas de carga y de esfuerzo, si mal no recuerdo el nombre. Entonces, dependiendo de cómo vaya a ser el momento, cuando se le arranca, pues él no va a encender todas las bobinas, sino enciende unas, porque para eso está ese capacitor, el que le manda la señal a otra, y luego él se suspende y quedan las que hacen más esfuerzo. En esos motores sí aplica eso, en estos no. Pues claro que ir a coger un motor de esos y pretender uno, como quien dice, no, es que lo voy a modificar, es que lo voy a mejorar. Bueno, motor listo, queda totalmente libre, gira suave, claro, esto ya lo hemos engrasado. En estos casos, para cuando fallan, pues aclaramos, no es necesario enviar la pieza completa, esto se saca y nos envían esto, se envuelve bien y listo. Pero resoltemos un detalle, recordemos
parte de lo que ya veníamos hablando o grabando. Le cambiamos el cable en la misma orden, para lo que algunos dicen de que es que y le aplican fórmulas. Este motor tenía cable más delgado, es decir, menos calibre. Ahorita tiene el calibre que es. ¿Qué calibre? 24. Ya la aclaración interna, que vueltas, no, eso no tiene nada que ver ahorita. Simplemente se le aumenta el calibre. ¿En qué implica para este tipo de trabajo que el cable no sea el calibre que es? Porque incluso se puede trabajar a un solo hilo, pero también hay que mirar, como quien dice, la relevancia de que, por ejemplo, si esta es la cantidad de hilos que tiene, como un ejemplo, ¿no? Si esta es la cantidad de hilos que tiene, pues si voy a pasar un solo hilo, primero que quepa en la ranura, y segundo, que soporte esa tensión. Y hay otros factores que implican al pasar a un solo hilo. ¿Que se puede? Claro que sí se puede. El motor va a trabajar, él no se va a quedar ahí, no, él va a trabajar. Entonces, como se le aumentó el calibre, ¿en qué factor beneficia? El motor, perdón, la fuerza de la carga del embobinado de esas bobinas, al tener un calibre mejor, la respuesta o la generación del campo magnético va a ser mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a trabajar aún mejor con esa misma tensión. Claro, si se le instala una controladora todavía de que sea como más potente que la que tiene, porque la que tiene es algo pequeña, pues nos va a trabajar mucho mejor. Recordemos que el factor que más implica en el daño de esto, lo uno sí, el calibre del cable tenía algo que ver, se le aumentó calibre, pero lo otro, la tensión a la que se está trabajando no es tan favorable a 72 voltios, perdón, a 36 voltios. Lo mejor es que esto ya fuera a 60 voltios. Vamos a verlo trabajando desde aquí. Vamos a acelerarlo. Marcha en reversa. Motor completamente silencioso. Gira perfectamente. Marcha hacia adelante, está girando hacia allá, ahora giraría en sentido contrario. Obviamente ya va a acelerar más. En este orden de idea, en donde al motor le cambiamos el cable, ¿será que podemos tener las mismas condiciones de criterio a cuando es un motor asíncrono, que ese truco no se puede hacer? O quizás se puede hacer, pero toca hacer, como quien dice, las verificaciones o lo experimento. En este caso no. ¿Por qué de allá le bajaron el calibre? Señores, por costos. No, no es por más, por costos. Lo que debe de tener es eso, así como está ahí. Pero desafortunadamente de allá a veces cometen esos errores tan inaceptables. Como también ha pasado que aquí han llegado motores que llegan con embobinados de alambre o con lo que se hace la bobina con material que ya no es cobre, sino que es aluminio cobre, es decir, internamente es aluminio y es forrado en cobre. Eso no sirve para esto se calienta de una vez y se va a dañar. Entonces, en este orden de idea, si tenemos a consideración ese tipo de consideraciones, no, que es que hay que dejarlo como viene, porque es que así como viene de fábrica, fue diseñado y está predeterminado. ¿Será que en esas condiciones vale la pena trabajar el motor así? No. Sobra decirlo. Es una pérdida de tiempo. Ya el motor va con unas condiciones mejor, debe de trabajarle, pero hay que recordar algo. Esto no es para estarle sobrecargando tanta fuerza, no se necesita. El motor trabaja bien así, muy bien, incluso él para una sola persona, una berraquera. Bueno, señores, eso como para decirlo hasta ahí.